Saludos, muy buenas noches, querida gente bella de las redes sociales, queridos hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga a todos los que hoy se están conectando con nosotros en un nuevo programa más, conociendo al Dios eterno, en el cual Dios nos ha dado la oportunidad de poder encontrar por medio de su palabra un conocimiento más, una palabra más de podernos acercar al Dios verdadero, al único que transforma nuestras mentes, que transforma nuestras vidas, para que podamos ir a la eternidad con Él en la vida, una vida nueva, una vida llena de su presencia en el amor que hoy Él nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Bienvenido, hermano Raúl. Dios te guarde, Dios te bendiga. ¿Cómo estás tú? Saludos. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos nuestros amados hermanos y escuchas que nos escuchan en nuestro programa Conociendo al Dios Eterno. Ya estamos caminando para los 3 meses, estudiando este libro maravilloso del Evangelio de Juan, el Evangelio de la vida, Jorge. Contento por una semana llena de bendiciones, en gracia y justificado, como el Señor nos viene mostrando últimamente. Y ese gracia y justificado, Jorge, no depende de nosotros. Depende de la obra de Cristo Jesús, de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Y eso es motivo, pues, de que estamos alegres, estamos bendecidos y bendecimos también a los que nos escuchan, Jorge. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que sábado a sábado nos siguen por este canal, por el Facebook Live, después en diferido por nuestras redes sociales, Jorge. Aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Sí, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque es importante de que nosotros estamos llevando la encomienda de parte de Dios, que es evangelizar, llevar las buenas nuevas. Y llevar estas buenas nuevas es a través del conocimiento que Él mismo ha transmitido en este tiempo, en esta generación, para que todos le conozcamos. Porque la vida y la obra de Dios es que realmente creamos en su Hijo, en Jesucristo. Y es lo que nos permite poder entender aún más que la salvación está más cerca que nunca. Así lo dijo Pablo, aleluya. Y Pablo lo dijo ya casi hace 2000 años. Y hoy podemos decir con gozo, la salvación del Señor está más cerca que nunca. La salvación que Dios nos ha regalado, la gracia y justificado, como dice Romanos 5, capítulo 1, la cual hoy Dios nos ha justificado por medio de Cristo, por medio de la obra que hizo en Cristo Jesús. Fue el sacrificio más importante del mundo. Y mira algo interesante, y quiero entrar en contexto con esto, pero hoy todavía se sigue hablando, a pesar de que no se conoce, de que no se le da el buen contexto de la escritura, pero todos conocen, o la gran mayoría conocen, que hubo un sacrificio de parte de una persona que se llamó Jesús, el Hijo de Dios, pero que no le han dado el conocimiento porque no conocen a Dios. Y Dios no se ha revelado a todo el mundo porque Dios tiene la revelación para sus hijos, para aquellos que Él ha escogido. Y hoy, por eso el encargo que tenemos, mi hermano Raúl Blondel, que está en la ciudad de Caracas, Venezuela, la capital de Venezuela, y mi persona que está más hacia el sur, Valle de la Pascua, Venezuela, tenemos un encargo de estudiar la palabra, de llevar las buenas nuevas. Esto es el evangelismo y la evangelización que tomaron algunos apóstoles en su tiempo, y que hoy nosotros seguimos por medio de esta palabra, por medio de este convencimiento, a través del Espíritu Santo, para que todos podamos entender y conocer a ese Dios verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros transmitimos a este Dios? Para que usted pueda ser agradable en sacrificio vivo y agradable a Dios. Y así Dios puede entonces verlo con unos ojos distintos. Aleluya. Porque Dios es el creador de todos nosotros. Es el que nos ha dado la vida. Es el que nos ha dado todo lo que hoy podemos conocer. Pero también nos ha dado por medio de su Hijo la oportunidad de estar en la vida, en la eternidad, pero en la vida de Jesús, en la nueva Jerusalén que Dios
tiene preparado para sus hijos. Gloria sea el nombre de Dios, la cual habitaremos nuevamente en la tierra. Pero hoy tenemos un tema interesantísimo, muy importante, que a mí me gusta mucho. Y cada semana Dios nos permite estudiar un poco más las escrituras con el fin de poder llevar esta palabra a ustedes con la mayor facilidad para que usted pueda entender y que Dios traiga la luz. Porque yo sé que mi hermano Raúl ni yo le vamos a convencer, pero le puedo asegurar que si usted tiene un corazón dispuesto, el Espíritu Santo lo hará. Porque para eso está el Paracleto entre nosotros, para convencer a toda la humanidad, si es posible, a toda la humanidad de que Jesús es el Cristo. Aleluya. Hermano Raúl, quiero darte el pase y así podamos entrar en contexto con respecto a la palabra de hoy, que está en Juan capítulo 4, en el versículo, a partir del versículo 43. Pero los micrófonos son tuyos, hermano. Amén, amado. La semana pasada, pues, cerramos con esa relación o esa conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana, que culminó con la fe aumentada en una población completa. Dice finalizando que todos los hombres, mujeres que estaban en Samaria, no solamente creyeron, Jorge, por el testimonio de la mujer, sino porque ellos mismos conocieron a Jesús, se relacionaron con Jesús, fueron impactados por Jesús y fueron transformados por Jesús. Después que Jesús, según el relato de Juan, pasó por Samaria, dice la Biblia que en el versículo 43 dice, después de 2 días partió de allí a Galilea, pues Jesús mismo había testificado que un profeta en su propia patria no recibe honor. Jesús salió de Sicar, de Samaria a Galilea, ¿verdad? Y le tocaba pasar nuevamente por Galilea, pero él sabía que había un problema con las personas en Galilea. Y es el problema que quizá hoy tiene la humanidad. No le creían, amado. No habían reconocido quién era Jesús. De hecho, en cierto momento, Jesús no pudo hacer milagro por la incredulidad de la propia gente de él, de la propia gente nativa donde Jesús era. Eso nos muestra, amado hermano, que la incredulidad hace infructuosa la obra del Señor. Dios necesita y quiere que el hombre crea, le crea. Entonces dice la escritura aquí, ¿verdad? El versículo, cuando llegó pues a Galilea, le recibieron los galileos, habiendo visto todo cuanto había hecho en Jerusalén en la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Amado, hay una gran necesidad que el Señor quiere que nosotros hoy entendamos. La meta del Señor es que le creamos a Él. Dice, lo leímos y es el centro de este programa que estamos llevando en el Evangelio de Juan. Y esta es la vida eterna, ¿verdad? Que crean en el Hijo y en aquel que tú has enviado, ¿verdad? Creyendo tengáis vida en su nombre. Recuerda, estos fueron los primeros mensajes que hablamos, amados hermanos, Jorge. Entonces, el deseo de Dios es que el hombre pueda creer, aceptar y recibir quién es Jesús en su vida. Los galileos, ¿verdad? Esta tierra que tuvo donde el Señor se movió, donde el Señor nació, Galilea está cerca de Judea, está cerca de Jerusalén, ¿verdad? Está cerca de Belén, la tierra donde el Señor nació. Entonces, esta tierra donde el Señor nació, debió creer de primera mano, pero fueron los primeros que dudaron. Pero dice la Biblia aquí que los galileos le recibieron. ¿Pero por qué le recibieron? Le recibieron por las dádivas que Jesús representaba. Le recibieron por las obras que ellos vieron que Jesús hizo en Jerusalén, por los milagros que Jesús estaba haciendo. Es algo importante que el Señor quiere que estemos claros en esta noche. Dios no está interesado que le busquemos por las dádivas que Él nos va a dar. No, Dios quiere que le busquemos por amor, porque creemos en Él, porque le aceptamos y le recibimos. Como resultado, Dios puede hacernos milagros, sí, pero la meta de la salvación de Dios no son los milagros. Y ese es uno de los puntos que esta noche vamos a desarrollar. Los galileos quizá eran un poco hipócritas, porque buscaban al Señor por sus necesidades. Hoy, Jorge, muchas personas buscan al Señor porque está enfermo, que no es malo,
Otros buscan al Señor porque están pasando por problemas. No es malo, pero el problema es, bendito sea la gloria del Señor, que una vez que Dios sacia su problema, lo sana, le da la dádiva que necesita. ¿Sabe qué pasa con muchas de estas personas? Se apartan del Señor. ¿Por qué? Porque no estaban en pos de Cristo, no estaban en pos de la salvación, estaban en pos de ¿qué? De un regalo, estaban en pos de una dádiva, estaban en pos de una obra específica, especial para el momento, pero Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en que el hombre se relacione intrínsecamente con él, que le conozca a profundidad. ¿Por qué? Porque conociendo a Dios de una manera profunda y efectiva, somos uno con Dios, Dios en el hombre y el hombre en Dios, una unidad perfecta. Eso es lo que Dios está buscando. Entonces dice aquí, bendito sea la gloria del Señor, ¿verdad? Dice, cuando llegó pues a Galilea, le recibieron los galileos. ¿Te recuerdas, Jorge, cuando el Señor, dice la Biblia, muy pronto a partir de este mundo, ¿verdad? Cuando iba a ser crucificado, lo que se conoce en el mundo como el Domingo de Ramos, lo recibieron con pleitesía, bendito el que viene en el nombre del Señor, haciendo, alabándolo, glorificándolos, ¿verdad? Pero no habían pasado 5 minutos, bendito sea la gloria del Señor, ¿verdad? No habían pasado unos días cuando lo estaban crucificando. Crucifícale, crucifícale. Siempre el hombre, pues, busca al Señor por dádiva. Y el Señor le dice, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor quiere el corazón. El Señor quiere que nosotros le busquemos de corazón y no por miedo, no por dádivas, no por regalos ni por milagros momentáneos, sino que tengamos una relación eterna con el creador de la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces seguimos leyendo, amado. Dice el versículo 46, fue pues otra vez a Canaán de Galilea, donde había hecho el agua en vino. Y había cierto oficial real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Entonces aquí vemos una obra maravillosa. Jesús, ¿verdad? Entra a Canaán de Galilea y Dios le permite hacer su segundo milagro. Hay un oficial que era una persona que era como el gobernador de la provincia, era el representante de Herodes allí, de Herodes Artipas, ¿verdad? Y tenía un hijo enfermo. Y mira lo que pasó. Oyendo que Jesús había venido de Judea a Galilea, se fue a él y le rogaba que bajara y sanara a su hijo. Pero ¿por qué, Jorge, él iba a Jesús y le rogó? Porque ya Jesús había creado una fama. Ya me imagino que este oficial había escuchado del milagro de las aguas en vino. Me imagino que había visto todo lo que Jesús ya había hecho en Jerusalén y ya estaba informado de los milagros. Entonces está pasando por una situación muy fuerte y vino al que hacía milagros. Pero todavía no conocía a Jesús como el Salvador. Simplemente él venía, Jorge, para un milagro, para un favor del momento. Y eso es muy importante que nosotros esta noche podamos verlo, amado. Y dice la Biblia, pues estaba a punto de morir. Dijo pues Jesús a él, mira la respuesta, este hombre viene porque su hijo se está muriendo. Y la respuesta de Jesús es la que nos da a entender el centro de lo que Jesús quiere mostrarnos en esta historia. Dice la Biblia aquí, dijo pues Jesús a él, le dijo así, si no viereis señales y prodigios, de cierto no creeréis. Esto Jesús se lo dijo tanto a este oficial como a los galileos. Le dijo, si no vieren señales y prodigio, de cierto os digo, no creeréis. En otras palabras, ustedes si ustedes no ven milagros, si no ven obras prodigiosas, ustedes no creen. Esto es algo, hermano, que nosotros debemos reflexionar, porque la iglesia, lamentablemente, no solamente el mundo, sino la iglesia está detrás de milagros. Y se han hecho, Jorge, a través de la historia de la iglesia, y más que todo en la última era, en la última década, con el movimiento pentecostal, nuestros amados pentecostales, Dios me lo bendiga a todos mis amados pentecostales, pero se hicieron
y pusieron como centro los milagros. Ven, porque Jesús te va a sanar. Ven, porque Jesús va a hacer un milagro en tu vida, pero no el verdadero milagro que Jesús quiere hacer, que es la salvación del hombre, que el hombre se relacione con Dios. Y muchas personas en caravana, por ejemplo, con grandes evangelistas como Gigi Ávila, Jorge Rasky, Jaime Van Puerta, millares y millares de personas venían por un milagro, Jorge, pero después que el milagro Dios lo hacía, porque es que Dios tiene misericordia, se iba y se volvían atrás, se volvían al mundo, se volvían a hacer cosas negativas, porque no ejercían la fe en el Señor. Entonces el Señor le dice a los galileos, si viere señales y prodigios, de cierto no creeréis. ¿Qué le estaba mostrando el Señor? El Señor le estaba mostrando una necesidad profunda. El Señor le estaba mostrando una realidad, una necesidad de Él. Crean en mí. No vengan en mí porque yo les sacie. En cierta oportunidad en Juan 6, Jesucristo le dice, ustedes vienen a mí porque ni siquiera por las señales, sino porque vieron que yo multipliqué los panes y comieron y fueron saciados. Pero no vienen a mí para que reciban la vida. No vienen a mí para que sean salvos. En Juan 5:39, el Señor le dice también a los discípulos, ustedes leen la escritura porque a ustedes les parece que en ella tienen vida eterna, pero no vienen a mí para que tengan vida. Dios quiere y necesita que el hombre venga a Él, que el elegido venga a Él, que tú y yo, Jorge, y los que nos están escuchando, vengamos al Señor. ¿Para qué? Para obtener la vida. Necesitamos creer en el Señor. Muchos buscan milagros, muchos buscan señales, Jorge, pero nosotros buscamos a Cristo. Y este crucificado, alabado sea el nombre del Señor. Sigo leyendo, amado. Dícele el oficial real, Señor, baja antes que mi hijo muera. Dícele Jesús, ve, tu hijo vive. Este hombre está desesperado y aunque Jesús le dijo una palabra fuerte, él siguió buscando el milagro de Jesús y Jesús le dijo, chico, tu hijo vive. No dijo más nada, no montó un show y esto es muy importante, hermano. El asunto de la fe no es gritar ni montar un show, es creer de corazón. Jesús le dijo, tu hijo vive. Y dice la Biblia en el 47, creyó el hombre el dicho que Jesús le dijo y se iba y se fue. Y bajando él ya a su siervo, le encontraron diciendo que su hijo vivía. Él creyó y se fue. Y se consiguió con sus discípulos, le dijeron, su hijo vive. Y dice la Biblia en el 48, inquirió, o sea, buscó, empezó a preguntar, pues a ellos la hora en que había mejorado su hijo. Y le dijeron, pues, ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. Y él empezó a ver, dice, conoció pues el hombre que en aquella hora en que le dijo Jesús, tu hijo vive, él creyó y su casa entera. Jesús le dijo, tu hijo vive y él creyó. Cuando él se consiguió con sus discípulos, con su siervo, este hombre tenía sirvientes que me imagino que llegando a la casa por el camino, no lo dice la escritura, se consiguió con ellos y le dieron la buena noticia. ¿Sabes qué? Tu hijo vive, tu hijo ya dejó. Y él le preguntó, ¿pero a qué hora? Y cuando coincide la hora que le dicen, tu hijo dejó la fiebre a la séptima hora. La séptima hora, Jorge, era la 1 de la tarde. Y cuando él compara las 2 horas, se coincide en el mismo momento que Jesús le dijo, tu hijo vive. Pero aquí hay una palabra importante, que es como también terminó la sección anterior con la mujer samaritana. Dice, y creyó. Mira cómo dice Jorge, y creyó él. Aquí no solamente creyó en un milagro, sino que creyó en una persona. Creyó en Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios, que da salvación completa a los que creen en él. Recuerda Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te aseguro, hermano, que aquí entró la salvación en esta casa. Y dice, y creyó él y su casa entera. Jorge, qué maravilloso que nosotros seamos unos verdaderos influencers, los verdaderos influencers espirituales que por creer en Cristo
mi esposa, mis hijos, tu esposa, tus hijos, mis vecinos, nuestros vecinos puedan creer. Me impacta mucho que aquí dice, y su casa entera, completo, todos los miembros de la familia, ver la obra de Cristo en este niño por creer el Padre, dice la Biblia que todos creyeron. Y dice, otra vez Jesús hizo esta segunda señal llegando a Judea de Galilea. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo en Judea. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerda que el primer milagro, ¿verdad? Fue que el Señor convirtió el agua en vino en la boda de Canaán. El segundo milagro es esta sanación que le hizo a el hijo de este rey, de este hombre que estudiando un poco, se le decía rey, porque era el representante del rey en la región. Entonces es necesario que entendamos que Dios está interesado que le busquemos no por los milagros, sino por la obra de Cristo en nosotros, la salvación y la vida eterna, amado hermano. Bueno, amado, te paso los micrófonos para que pues complemente esto que el Señor nos está dando en esta noche. Aleluya. Amén, amén. Bueno, le damos gracias de verdad al Señor porque por medio de esta palabra podemos entender algo maravilloso, que es que Él se está mostrando como la realidad y la verdad para la transformación de la humanidad. Y a mí me llama mucho la atención cuando el mismo Señor Jesucristo confronta a esta persona con respecto a decirle claramente, le dice, ustedes están esperando señales, ustedes están esperando prodigios para creer en el Hijo de Dios, en creer en mí. Es decir, Dios, el mismo Señor tuvo que confrontarlo primero, porque muchos hoy en día, y ahora me voy a nuestra actualidad, de hecho quiero aprovechar para saludar al hermano Wilfrido Olivares, el ministro Wilfrido que está con nosotros y que nos acaba de hace poco saludar. Saludos y bendiciones a todos los que se están conectando en esta hora, en este momento, con nosotros en el programa Conociendo al Dios Eterno. Y esto, el fin de este programa es poder ministrar, poder escudriñar las escrituras y poder llegar al conocimiento, que Dios traiga esa luz maravillosa para nosotros hoy en día. De tal que hoy a mí me llama esto la atención, porque hoy en día, hoy en esta actualidad, en esta generación, muchos están esperando prodigios y señales de igual manera. ¿Para qué? Para creer en Dios. Tú y yo vamos y evangelizamos haciendo la obra de Dios, pero ¿qué pasa? Muchos hoy quieren confrontar al mismo Dios pidiéndole esas señales, pidiéndole lo que tú habías comentado allí en 1 Corintios, ¿verdad? De que los judíos, ciertamente, y los judíos pidiendo señales y los griegos pidiendo sabiduría, pero Dios mostrándose como la realidad de lo que Él es, la verdad de la esencia de lo que Él es, nuestro creador, nuestro hacedor, pero con el fin de que nosotros podamos entender de que somos de Él, parte de Él. Porque si podemos entender de que nosotros salimos de Él, ¿verdad? Y que fuimos la creación más hecha de sus manos, nos permite entender de que somos de parte de su esencia. Cuando Él sopla ese aliento de vida en nosotros, podemos entender de que somos de Él. Y Él, ¿verdad?, toma la autoridad y la potestad en nosotros. Lo que pasa es que el hombre, por la condición caída, quiere hacer su justicia. Y hoy demanda señales y prodigios. ¿Para qué? Para creer en aquel en el que existe y que ha escuchado en algún momento. Antes, tras de cámara, estábamos comentando sobre el tema de que hoy muchos han escuchado el nombre de Jesús, la obra de Jesús en la cruz, pero no conocen la verdadera acción de esa obra para que pueda el Espíritu Santo llegar a transformar la vida del hombre. Porque tú le preguntas hoy a cualquier persona en el mundo, cualquiera que te encuentres en la calle, te va a conocer de Jesús. Sí, Jesús murió en la cruz. Un día tal como lo han visto en las películas, como lo han visto en las series, fue crucificado, fue golpeado por los romanos, pero no llegan a la profundidad de ese mensaje y de esa oportunidad que Dios
hoy está transmitiendo por cualquier medio y por cualquier situación para que puedan creer en el Hijo de Dios. Entonces no conocen a Dios, por eso no es revelado la palabra, la luz de Dios en ellos. Pero cuando comienzan a indagar y muchos comienzan a entender esta verdadera palabra, es cuando Dios comienza a revelarse en el hombre y así puede realmente entender que no es necesario la señal y los prodigios. Sí son importantes, porque Dios lo hizo en el tiempo de Jesús con el fin de que todos aquellos creyeran en él, creyeran que él viene del cielo y que viene de parte de Dios. Por eso Jesús hacía esos milagros. Y aún puedo decirte, hermano, con toda la responsabilidad y el amor, dice el mismo Señor Jesucristo, que mayores cosas haremos nosotros en su nombre. Pero ahora, ¿qué son esas mayores cosas? No es que nosotros vamos a hacer milagros, prodigios y señales que vienen de parte del cielo para que usted pueda creer, sino que podamos nosotros convencernos y estar convencidos de parte de Dios para llevar el mensaje, para hacer la obra, para que usted crea en el Hijo de Dios. Y allí es el milagro, el primer milagro que viene de parte de Dios, la transformación en su corazón y en su vida y en su mente. ¿Para qué? Para que usted pueda hoy verse en la eternidad con el Señor, en su vida, en la vida de Jesús. Porque hoy tenemos que mostrar una cosa importante, que hoy hay una eternidad. Para todos hay una eternidad. Pero ¿cuál eternidad usted hoy ha sido convencido? ¿Por cuál eternidad usted ha elegido? ¿Cuál? ¿Usted va para la eternidad con la vida o va para la eternidad en la muerte? Oh, eso es algo que hay que reflexionar. Hay una eternidad, para todos hay una eternidad, pero cuidado, hay una eternidad para la vida y hay una eternidad para la muerte. Y el Señor Jesucristo vino con la intención de que podamos estar en la eternidad, en la vida de Jesús, de su Hijo, de su Hijo. Y es importante entender esto. Y muchos no pudieron comprender la obra que hizo Cristo, la obra que hizo el Señor. Aquí hay una palabra importante aquí en Mateo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, que yo quisiera leerla, ¿verdad? De lo que hemos escudriñado y que tú me compartiste en este día, ¿verdad? Y que estuvimos compartiendo hoy en el transcurso de la tarde con respecto a la enseñanza, que dice en Mateo 12, Mateo 12, 36, 38. ¿no? 33. 38. 38. Gloria sea el nombre de Dios. Mira lo que dice la palabra. Dice, entonces algunos de los escribas y fariseos le replicaron diciendo, maestro, mira esto, los escribas y los fariseos. ¿Qué le dijeron al Señor? Maestro. Ya vienen con una manipulación. Date cuenta, vienen con una manipulación como para confrontar al Hijo de Dios. Maestro, tú serás el Hijo de Dios, maestro. Y le dijeron, maestro, deseamos verte una señal. ¿Ves? Ya pidiéndole al Señor Jesucristo, probando o tentando al Señor Jesucristo para que le hiciera una señal para ellos creer. Y hay una cosa interesante que ya anteriormente a este versículo o a esta palabra, cuando los fariseos estuvieron con Jesús y quisieron tentarlo y probarlo, ya él había hecho señales y prodigios, pero no creyeron en él. Porque muchas veces hoy en día, y quiero hacer un paréntesis, hoy en día la iglesia, principalmente me voy a ir con la iglesia. Hoy la iglesia está esperando que el mismo Hijo de Dios vuelva a bajar a la tierra para creer en él y poder caminar con él. Y es importante decir estas cosas. Al hermano Raúl le encanta cuando yo confronto con la palabra a todos aquellos, porque la palabra es la que confronta. La palabra dice que el mismo Pablo decía que la palabra es una piedra que es para vida o es de tropiezo. Usted, el Espíritu Santo lo convencerá y le dirá cómo usted va a ver la palabra de Dios. Pero de tal manera que yo quisiera hoy expresar
con esta generación perversa, esta generación maligna que hoy en la cual nosotros estamos viviendo, y que Dios nos dio la oportunidad de estar en este lugar, es que hoy muchos están esperando señales y prodigios aún mismo en la propia congregaciones e iglesias. Porque tú dijiste algo importante, hermano Raúl, y yo lo quiero traer nuevamente. Pero dentro de las congregaciones hoy estamos viendo show y espectáculos, donde hoy mucha gente está proclamando la venida, hoy está proclamando sobre las situaciones carnales y pasionales de los deseos del hombre hoy. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? Porque es una situación que todavía hay una emoción dentro del alma. Hay una situación dentro del alma. Date cuenta de esto. Y ellos están esperando que a través de que aquel pastor en aquellas congregaciones, máximas congregaciones, vengan y le digan una palabra que ellos quieren escuchar, que ellos quieren ver. Y entonces nos están dando cuenta de que la realidad de Dios es poder ser transformados en la mente para estar en la libertad de Cristo. Poder estar en la libertad de Cristo. Que el Señor de verdad nos ayude en esto. Que el Señor de verdad nos convenza a todos aquellos que aún no han terminado de ser convencidos. ¿Para qué? Para que puedan venir a la vida de Jesús. Porque hoy vemos hoy en día, y yo quiero decir esto también, porque hoy en día vemos muchos que van a las congregaciones, a las iglesias, ¿verdad? Les obligan prácticamente a aceptar al Señor Jesucristo a través de una oración de fe, en la cual ni siquiera la palabra lo dice, porque le dicen una oración de fe, y les obligan aún a sus familiares de creer en Jesús. Pero ¿qué pasa? Que ellos no están convencidos en su corazón, y muchos se apartan, no llegan a perseverar, y es la palabra que en la vez pasada, el sábado pasado, estamos hablando sobre la palabra que llega a los pedregales, según la parábola del buen sembrador. Llegan los pedregales, pero las corrientes de este mundo y las cosas que hoy ven en la situación que estamos viviendo tan perversa, se apartan de Dios porque esa palabra no ha traído raíz, no ha hecho una raíz, y por eso no ha podido creer en el corazón. Esta palabra, la palabra de Dios, está con el fin de que podamos entender de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Salvador. Y Juan en el capítulo 20, versículo 30 y 31 lo dice muy claramente, que todo esto fue escrito para que pudiéramos creer de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Señor. Entonces hoy muchos están esperando eso. No podemos llegar a obligar en el sentido de que tener una oración de fe cuando se han equivocado, hermano, y te voy a decir muy claro, con respecto a la palabra en Romanos capítulo 10, cuando dice que confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Pero entonces cuando dicen confesar con tu boca, es que podamos confesar delante de los hombres. Pero esta palabra, cuando Pablo se lo habló a los romanos, cuando estuvo con los romanos hablando sobre esto, y aún así les escribió a estos altos funcionarios, a todos los maestros de Roma en ese momento, para que pudiera haber evidencia de la palabra que Dios había revelado en Pablo, le dijo: si confesares, ¿a quién vas a confesar? A Cristo. Si tú creyeres en tu corazón, tú serás salvo. Serás salvo. El Señor comienza a hacer la transformación y la vida en ti. Comienza a tener un nuevo cambio. Y allí es donde viene lo que dice el Señor. Nos convence el Espíritu Santo para que comenzamos a perseverar. Pero hoy hay un miedo dentro de las congregaciones que comienza a haber terror. Que si tú no haces aquello, si no haces lo otro, si no haces conforme a lo que dice una doctrina religiosa, entonces tú estás apartado de Dios. No, hermano, la libertad en Cristo es creer en el Señor, y el Señor comienza a hacer la vida en ti.
y comienza a ver la transformación en ti, en la mente y en el corazón. ¿Para qué? Para que estos fariseos y estos escribas, cuando le dijeron al Señor Jesús, Maestro, deseamos ver una señal, pero él le respondió claramente, les dijo, una generación malvada y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. El Señor ya profetizando con respecto a su muerte y a su resurrección. Aleluya. Qué interesante, ¿verdad? Porque inmediatamente ya el Señor conocía los corazones de las personas y sabía que muchos venían a él, no eran convencidos para seguir la transformación en la mente y en el corazón y de seguirlo como la vida, sino por el alimento y la bebida que Dios les ministraba en ese momento. Hoy en día muchos hoy están buscando a Dios para solucionar sus problemas carnales. Oh Señor Jesús, que Dios nos dé luz y nos dé el amor para entender estas cosas hoy en día, hoy en esta generación mala y perversa. Mira lo que le dijo el Señor Jesucristo. Y yo lo quiero traer hoy a este tiempo. Mira lo que le dijo el Señor Jesucristo. Quiero volverlo a repetir, hermano. Gloria sea el nombre de Dios. Dice, una generación malvada y adúltera demanda una señal milagrosa. ¿Eso no le parece conocido hoy? ¿No lo ha visto hoy también dentro de las congregaciones? Hermano, no le estoy atacando. No se sienta atacado por un hermano que lo ama. Simplemente quiero que el Señor Jesucristo pueda abrir su corazón para que usted pueda estar convencido que no es necesario solamente las señales, sino la regeneración de la mente. ¿Para qué? Para poder ser purificados en la vida de Jesús. Que podamos ser purificados en la vida de Jesús. Hoy en el corazón de Dios está que todos seamos transformados, porque todos iremos a una eternidad. Pero ¿a cuál eternidad va usted? ¿A la de la vida o a la de la muerte? Reflexione hoy en día sobre este tema. ¿Usted irá a la eternidad en la vida o a la eternidad de la muerte? Y esa eternidad de la muerte es lo que Dios estableció por medio de su palabra también, que va a haber un lago de fuego para Satanás y todos sus seguidores y todos aquellos los que han hecho perversidad, todos los que han cometido adulterio, homosexualismo. Hermano, es necesario decirlo. Todos aquellos que no conocen a Dios hoy en día y que no han sido convencidos en su corazón, que no han confesado con su boca que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor. Hermano, corra hoy en día a los pies del Señor. Todavía hay una oportunidad mientras usted esté vivo en la tierra. Hay una oportunidad que usted hoy en día todavía para que Dios lo convenza. Y mira lo que continúa diciendo, y con esto quiero culminar para darle los micrófonos a mi hermano Raúl para ya ir acabando por el día de hoy. Pero mira lo que dice, porque así como Jonás estaba en el vientre de Cetus 3 días y 3 noches, estoy leyendo en la versión BTX4, gloria sea el nombre de Dios, dice 3 días y 3 noches, así estará el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estaba hablando de su muerte. Mira lo interesante. Estaba hablando de su muerte y de la resurrección. Pero él se refirió que él, como Dios encarnado, tabernaculizado entre nosotros, también tenía que descender a ese lugar, pero de allí Dios lo iba a levantar en gloria. ¡Aleluya! Esa era la última señal que nosotros necesitábamos ver, que un hombre, hoy la semejanza de un hombre, el Dios mismo haciéndose en la semejanza del hombre, pudo levantarse de la muerte para tener hoy la vida y darle la vida a usted. Querido amigo, querido hermano que hoy nos está escuchando, las señales son importantes, sí, pero no es lo principal. Lo principal es conocer a Dios, conocer al verdadero Dios. Y la transformación comienza a través de la familia.
Usted, aquellos que tenemos la dicha, la bienaventuranza de que tenemos familia, tenemos esposa, tenemos hijos, la evangelización comienza por la familia, porque es lo que estableció Dios en el principio, desde Génesis. ¿A través de quién? A través del hombre y la mujer que él creó y estableció para que gobernara la tierra en nombre del Dios Todopoderoso. Hermano Raúl, te paso los micrófonos. Amén, amado. Entonces, esa profecía que los judíos estaban buscando señal, y el Señor les dijo, bueno, no le va a ser otra señal dada sino la del profeta Jonás. Es decir, mi muerte y resurrección, y es necesario que ustedes puedan creer en mí, en eso que Jesús hizo. Y ahí radica la salvación del hombre, Jorge. Cuando el hombre confiesa y cree que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó entre los muertos, es que la salvación entra en el hombre. Eso no es una oración mágica, eso es un asunto de creer en la obra del Hijo de Dios. Mira lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 29. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado, que creáis en aquel en que Él ha enviado. Aquí, cuando leímos en Juan 5:54, que dice, tu hijo vive, dice la Biblia, y él creyó, el verbo que está allí es pisteus en griego, que cuando buscamos su significado es tener fe en, sobre o con respecto a una persona o cosa. Esto es tener crédito, por implicación, confianza, especialmente, ¿verdad? Espiritualmente hablando, siendo uno con Cristo, confiando en Cristo, creer, confianza, poner nuestra confianza con. Eso es lo que Dios está buscando cuando nosotros, o Él hace un milagro. Jesús hace un milagro como en la meta y el camino para que el hombre pueda creer, confiar, ejercer su confianza en Dios que puede todas las cosas. Es decir, no tenemos que tener la mirada puesta en los milagros. Tenemos que tener la mirada puesta en el que hace los milagros, que es algo muy distinto. Los milagros que Dios hace son solo el medio para que creamos en Él, en Dios, en Cristo. No la meta misma de la fe es el milagro, sino nuestra fe en Cristo. Hermano, es importante que nosotros podamos meditar en esta frase que resume lo que el Señor nos ha traído en este día de hoy. Confianza, creer. Tu hijo vive, créelo, pero ¿cree en qué? En el que hizo el milagro, que es mayor que el milagro. O sea, amén. El mayor milagro que hoy la humanidad y el hombre debe recibir es que Cristo te está salvando de la perdición eterna. Es que Cristo te está salvando del infierno. Es que Cristo te está dando la vida eterna para regenerarte por completo, darte la transformación, la regeneración, la santificación, la glorificación y para que pases la eternidad con Cristo. Pero si tenemos la mirada en los milagros momentáneos y no perseveramos en Cristo, de nada sirve, amados amigos, amados hermanos. Bueno, esperemos que con estas palabras cerramos el capítulo 4, Jorge, del Evangelio de Juan. Para el siguiente sábado empezamos a abrir el 5º capítulo del Evangelio de Juan. Ya avanzamos, vamos para 3 meses y vamos apenas por el capítulo 4. Creo que llega diciembre y todavía vamos a estar dándole el Evangelio de Juan. Es que es muy interesante el libro de Juan. Es correcto, hemos ganado mucha luz. Bueno, amado, yo me despido de mis amados hermanos, de todos los que nos escucharon. Dios bendiga al hermano Wilfrido Olivero y le recordamos que tiene una invitación abierta a este programa, Conociendo al Dios Eterno, para que pues él como maestro de la palabra también nos ayude y nos aporte en el desarrollo de este libro maravilloso del Evangelio de Juan. Jorge, Dios le bendiga a todos nuestros seguidores. Lo esperamos el próximo sábado a la misma hora por este mismo canal, el canal de Facebook, Conociendo al Dios Eterno. Tiene una invitación el próximo sábado. No te lo pierdas. Dios le bendiga. Dios le guarde. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor
Queremos saludar también a la hermana Glenda Peña, que está con nosotros. Nos ha saludado. Saludos y bendiciones para la hermana Glenda. Y bueno, y todos aquellos que se han conectado con nosotros en esta oportunidad, en este programa Conociendo al Dios Eterno. Hoy ya culminando el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Un evangelio que es tan interesante porque trae amor, trae vida, trae luz a nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere hoy en día, para que nosotros podamos abrir nuestro corazón espiritual y nuestra mente, de que realmente hemos sido transformados, a pesar de que hoy tengamos una vida natural, una vida en la humanidad. Dios quiere que nosotros realmente estemos convencidos de que nosotros estaremos en la eternidad con Él, juntamente con Él. Viviremos con Él, pero no espere señales y prodigios hoy en día. Espere creer en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, aquel que hizo todo esto para que nosotros pudiéramos hoy poder estar convencidos para la vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Dios les guarde, Dios les bendiga. El próximo sábado estaremos en una nueva palabra, en una nueva enseñanza. Seguimos en el libro de Juan, que Dios nos ha regalado para que pudiéramos ver realmente lo que Dios está haciendo a través de su Hijo. La obra de Jesús. Mire lo interesante, y con esto culmino. Pero la obra de Dios es que creamos en el Hijo de Dios, en el Hijo, en aquel en el que Él envió. Esa es la obra de Dios, que creamos. Y la fe viene por el oír, y el oírle que la palabra verdadera de Dios. Y Abraham en Gálatas dice, le fue contado la fe porque creyó en Dios, en Yahweh, creyó en Él. Y usted, si cree en su corazón y confiesa con su boca delante del Dios Altísimo, Dios le va a transformar, le va a cambiar su vida y le va a dar una vida nueva para que usted pueda entrar también en el reino de los cielos, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos sino aquel que ha sido transformado por medio de ¿quién? De Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos. Si no, nos volvemos a extender otro rato más, porque aquí la evangelización está muy buena y hoy Dios nos ha regalado una enseñanza demasiado maravillosa. Dios le guarde a todos, Dios les bendiga. Saludos a los que se conectaron con nosotros, al hermano Wilfrido, a la hermana Glenda, y estaremos para servirle como siempre cada sábado a partir de las 8 de la noche, hora de Venezuela. Se les quiere. Un fuerte abrazo a todos. Bye.